Le agradezco enormemente a Sergio Negrete Cárdenas, él es economista y académico del ITESO. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días, Pamela, tus órdenes y las de tu auditorio. Pues, ¿cómo lo ves? Ay, mira, es raro que yo no coincida con el Banco de México, que obviamente tiene economistas que ya quisiera yo tener esa estatura muchas veces. No entiendo pues esto sí es como tú dices, varios subgobernadores así lo expresaron en las minutas que ya se publicaron del Banco de México, precisamente el día de ayer, este temor de que el aumento del salario mínimo, que ha sido muy fuerte, como fue el del año pasado, de hecho el del año pasado fue todavía más elevado, vaya a afectar la inflación. Ciertamente así lo dicen varios, no todos, hay diferencia en los votos, en las opiniones, y pues, mira, la cosa es esta. Muy poca gente en México, lo sabemos perfectamente, está registrada ganando el salario mínimo, e incluso esa gente realmente gana comisiones extras o realmente por nómina gana más dinero. Claro. Entonces, por eso el fuerte aumento del salario mínimo del año pasado, pues realmente deja tú que no afectó la inflación, realmente no afectó, por desgracia en cierto modo, porque entonces no tiene impacto para nadie, porque prácticamente nadie lo gana, y por lo mismo pues no tuvo impacto en la inflación. Que este temor lo reproduzca Banco de México, no es la primera vez, pues a mí me sorprende un poco, pero bueno, sí, tienes razón, así dicen los subgobernadores, y pues ciertamente esto ha hecho noticia, ¿no? De decir, bueno, el Banco de México, una institución tan respetada, expresa esto, esperemos que se equivoque. O sea, ¿te parece que puede ser una declaración mucho más política que obedezca realmente a temas económicos? ¿Que si fue una declaración política? No, o sea, que te parezca una opinión más relacionada con la política que con temas económicos por los resultados que económicamente se han visto. No, es una declaración muy económica, realmente es una preocupación central. A ver, el Banco de México se enfoca en la inflación. Claro. Entonces, todo aquello que puede impactar la inflación, por supuesto que es tema para el Banco de México. No, realmente no hay política aquí. No, y sobre todo sería un choque frontal con el gobierno de López Obrador, porque se sabe que lo que busca López Obrador es aumentar el salario mínimo, de manera, de hecho, considerable con el paso del tiempo, ¿no? No, realmente es una preocupación real. Lo que no entendemos varios, me incluyo en este caso, es, pues, dado que el salario mínimo es prácticamente irrelevante en México, ¿por qué les preocupa tanto a los del Banco Central? Bueno, les preocupa un posible contagio. O sea, sí entiendo lo que hay obviamente en esa declaración. Temen un contagio al resto de los salarios que empiecen a subir, y entonces ocurre lo que tú ya apuntaste al auditorio. Si suben los precios, pues entonces anula el aumento en los salarios, en lo que subieron. Ahora sí que ese dinero pues se hace menos por la inflación y acabamos en cierto modo igual. Entonces, por eso le preocupa al Banco de México, pero pues realmente no creo que vaya a pasar, pero sí, es real esa preocupación, así quedó manifiesta en las minutas, y pues ahí está. Pero curiosamente, es que hay que tener esto en cuenta, Pamela. El salario mínimo es 123 pesos diarios ahora. ¿Quién gana en México 123 pesos diarios por 8 horas? Hago el énfasis en las 8 horas de trabajo. Pues nadie, prácticamente nadie. Bueno, te digo esto, en el IMSS, estaba yo viendo las cifras, ¿cuánta gente es registrada con el salario mínimo? Alrededor de 13,400 personas. ¿De cuántas personas que están registradas en el IMSS? De 20,800,000. Okay. Nada, en cierto modo, vamos a decir, por tanto tiempo se retrasó el salario mínimo en México, sus aumentos, precisamente para ayudar en el combate a la inflación, que se hizo lo que llamamos un salario irrelevante. Nadie, no tiene importancia, realmente no es el mínimo, a pesar de lo que dice el nombre, realmente no es el mínimo que suele ganar una persona, o que puede esperar, una persona. Pero curiosamente hay alguien que sí lo cree, y esto es una peculiaridad extrañísima, digámoslo así, el presidente López Obrador. Claro. Él sí tan lo cree, por supuesto, con sinceridad, busca que se aumente, es creyendo que entonces está afectando positivamente el bienestar de las personas, cuando en realidad, pues, por desgracia, si tú quieres, en cierto modo, o qué bueno, pues, que nadie gana ese monto de dinero.
pero es una peculiaridad algo muy extraño en México, todo esto del salario mínimo. Entonces realmente estamos hablando de algo que no es el mínimo de mercado, pero pues ahí está, lo tenemos en la Constitución, lo tenemos en leyes, pues se cambió la ley por lo de la unidad de medida y actualización. Realmente algo extraño en México, y ahora se agrega el Banco de México con este temor, vamos a decirle así. ¿Qué sí podría afectar la inflación, si bien no se trata del tema del salario mínimo? Te lo pregunto y lo pongo sobre la mesa porque una de las discusiones, pues prácticamente de la semana anterior y esta, ha tenido que ver, por ejemplo, con el aumento en el IEPS y este discurso desde los legisladores de no, eso no va a impactar, y todos esos aumentos en impuestos en realidad los van a absorber pues o los fabricantes o los distribuidores, pero no el bolsillo de los mexicanos. No, muchas veces son los consumidores, No, eso es cuento de nuestros queridos legisladores. No, pero un aumento de impuestos siempre es un golpe temporal, porque incluso deja ser extremo, que yo sé que va a sonar raro. Si tú subes mucho el impuesto a la gasolina, dices, oye, por favor no me digas que eso no es inflacionario, porque vaya que tiene impacto en los precios. Claro que lo tiene, claro que te provoca lo que llamamos un chipotazo inflacionario, claro que te sube, por supuesto, pero al cabo del tiempo los precios vuelven a equilibrarse, digámoslo así, ¿no? A menos que el aumento sea constante una y otra vez, y no es el caso con el IEPS a la gasolina. Entonces, pues de hecho, ya, si tú recuerdas, yo recuerdo, vaya que sí, el gasolinazo de 2017, todavía acompaña, trajo un fuerte aumento a la inflación temporal, y ya otra vez la inflación está en niveles, de hecho, abajo del 3% que tiene de meta Banco de México. Entonces, volviendo a tu pregunta, que no te la he contestado, ¿qué realmente aumenta la inflación? Que aumente la cantidad de dinero en la economía, que el gobierno, y esto no se puede legalmente ya, esto ya se prohibió, pero si el gobierno se pusiera a imprimir dinero y a gastarlo en la economía, sin que hubiera ningún sustento, simplemente a imprimir dinero tal cual, eso es inflacionario. Y por eso tuvimos, de hecho, muchos problemas de inflación, yo los recuerdo, espero que seas tan joven que tú no lo recuerdes, pero por eso hubo severísimos problemas de inflación en México en los años 80 y en los años 70 por presidentes que se ponían a imprimir dinero, francamente, sin ningún control. Y por eso, afortunadamente, ya está realmente la inflación como la tenemos ahora. Hay otro peligro para la inflación, que las tasas de interés sean demasiado bajas. Entonces, ¿qué pasa? La gente se pone a gastar en exceso, hay mucho más dinero en la economía, como comentaba, el peligro del dinero en abundancia, sin sustento, llamémosle así, y también te puede desatar pues una carrera de precios, una inflación. Por eso Banco de México es el que maneja de manera autónoma, sin injerencia política, la tasa de interés. Es por eso que el Banco de México es autónomo. ¿A qué habría que estar atentos durante este año justamente en temas económicos y sobre todo aquellos que pegan directamente al bolsillo de quienes nos están escuchando? Mira, el tema económico, la inflación es importantísima y te agradezco tu llamada que ha motivado todo esto, pero el tema económico en este momento en México es el crecimiento. Y estamos en estancamiento, se sabe que 2019 será 0 o ligeramente abajo de 0. Y ese es realmente, por desgracia, la variable que más golpea al bolsillo, porque si no hay crecimiento, pues no hay más empleo, no hay aumento en los salarios, no hay esa sensación de bienestar que se tiene cuando una economía está dinámica, está realmente, ahora sí que expandiéndose con fuerza. Entonces, lo que tenemos que estar muy atentos, aparte de la inflación, pero pues está bajo control, está en niveles muy bajos, es que ojalá se dinamice el crecimiento. ¿Y qué se necesita? Inversión. ¿Y qué se necesita para inversión? Que haya confianza, que haya dónde invertir, que sea atractivo invertir, y ese es el problema en México ahorita. La inseguridad, la cerrazón del gobierno a inversión en muchos sectores, como por ejemplo energía, y es en parte lo que provocó que estemos como estamos, prácticamente bordeando una recesión económica. ¿Tendremos que esperar a crecer, aunque fuera marginalmente, o ni siquiera eso para este año? En 2020 los pronósticos son de alrededor de 1%. De hecho, yo no lo suscribo, te soy sincero. En 2019 esperábamos originalmente crecer entre 1.5 y 2%.
Si lo recordamos, la apuesta del presidente en sus mañaneras una y otra vez era: vamos a crecer 2, vamos a crecer 2, por supuesto que creceremos 2, y resultó 0. La verdad, yo estoy pesimista. Yo me temo que 2020 será un crecimiento, si nos va bien, abajo de 1, otra vez alrededor de 0. Entonces, pero bueno, la estimación general, el pronóstico general, que recopila también Banco de México, es que estaremos alrededor de 1%, que es bajísimo. La población crece arriba de 1%, más o menos 1.2%. Pues tú estás hablando de una contracción del PIB per cápita, por cabeza, en 2019 de seguro, y es prácticamente un hecho en 2020 también. Y las expectativas de crecimiento siempre arrancan optimistas y ya a lo largo del año se van ajustando siempre a la baja en este país. No, de hecho es curioso, hay años que tienes que la expectativa de crecimiento, digamos, era 3%, 4%, y acabó siendo 5%, por decirte. No, depende de muchas circunstancias, incluso externas. Por eso también soy pesimista de 2020, porque en 2020 hay elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre, y pues el que busca reelegirse es el señor Trump, y yo le tengo pánico a la gente naranja, francamente, porque a ver, él busca votos, y muchas veces los obtiene peleándose con México, y pues creo que se va a pelear otra vez con nosotros. Fuimos su piñata favorita en su primera elección, en 2017, y ahora en 2016, noviembre de 2016, y ahora noviembre de 2020, pues creo que nos va a volver a agarrar de piñata para consolidar su reelección. Espero equivocarme, pero realmente hay varios factores, pues no solo nacionales, como los que apuntaba, sino también internacionales, que van a estar en contra del crecimiento en México. Pues con estos pronósticos te deseo de verdad un gran 2020. Lamento que no fui muy optimista, no. Pamela, una disculpa. Está bien, a veces eso es lo cercano a lo realista. Muchísimas gracias. Pues sí, a pesar de ello, muy feliz año, ciertamente, pero ojalá, pero es la variable, Pamela. Te digo, no menosprecio la inflación, al contrario, es importantísima, pero afortunadamente es así. Está bajo control y se espera que se cumpla plenamente la meta de 3% o incluso menos que tiene el Banco de México para y todos los años, es una meta permanente, la del 3%, y ahorita estamos en 2.6. Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, al contrario, espero no haber deprimido a tu auditorio en un principio. También. Gracias. A ti, muy fuerte abrazo. Igualmente, Sergio Negrete Cárdenas, economista y académico del ITESO, justamente sobre esto que desde el Banco de México se decía el riesgo por el alza al salario mínimo, y él dice, bueno, pues en esta ocasión no coincido, no con esta visión.